Primera de Timoteo 2, 5 y 6. 5 y 6. ¿Me encontraron? Amén. ¿Amén? Amén. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos permites hoy en día estar acá reunidos para escuchar, Señor, el mensaje que tú tienes para nuestras vidas, Padre. Llénanos, Señor, habla en nuestros corazones. Te pedimos, Dios, que saques toda desconcentración, todo problema que traemos de nuestra casa, desde afuera, Señor, de este lugar, lo ponemos a tus pies, Señor, y queremos conectarnos contigo directamente, Padre. Habla en nuestras vidas, Señor, redarguye nuestro corazón, Señor, exhorta si es necesario. Úsame, Dios, como un instrumento en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puse como título a esta prédica, Gracias Dios. Di conmigo, gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. En el... 2, 3. 2, 2. 2, 3. Sí, ahí sí. Ahí sí, ya. En el Antiguo Testamento existía un lugar en donde el pueblo de Israel se reunía. Y este lugar se llamaba el tabernáculo. ¿Cuántos conocen lo que es el tabernáculo? Que levanten su mano. 1, 2, 3, 4. ¿Y los demás no conocen el tabernáculo? O sí lo conocen, pero les dio vergüenza levantar la mano, están cansados. Bueno, ¿qué es el tabernáculo entonces? La palabra nos enseña que fue un santuario terrenal inspirado por Dios. Era el lugar terrenal en donde el pueblo de Israel se reunía para sacrificar, para adorar a Dios y para pedir perdón. Y una vez al año un sumo sacerdote entraba a pedir perdón por el pueblo y por él mismo. Y bueno, este tabernáculo, ¿verdad?, está ordenado para la construcción a Moisés. A él fue al quien le entregaron esta orden para construir este lugar. Y fue hecho con una ofrenda voluntaria del mismo pueblo. El mismo pueblo, con ofrenda voluntaria, construyó este tabernáculo, el cual podían ir a juntarse con la presencia de Dios. ¿Y cuál era el propósito de este tabernáculo? No era nada más y nada menos que mostrar el deseo de Dios de habitar en medio del pueblo. La intención de construir este tabernáculo de parte de Dios era mostrar que el deseo de Él era habitar en medio de su pueblo. ¿Amén? ¿Van entendiendo? También este tabernáculo era conocido como el tabernáculo de reunión, el lugar en donde la congregación de Israel llevaba sus ofrendas, sus sacrificios y los presentaba ante Dios. Y bueno, antiguamente el sacrificio eran corderos, ¿verdad?, animales puros y sin defectos. Entonces se presentaban ante Dios por expiación de los pecados. Ese era el fin último de la construcción de este tabernáculo, era que el pueblo pudiera ir a este lugar y pedir perdón por sus pecados, ¿verdad?, acercarse a la presencia de Dios. Y era el lugar en donde se reunían también a entregar sus ofrendas, a hacer sacrificios. Y vamos a Éxodo 25, 2 y 9. Éxodo, el segundo libro.
Éxodo 25, 2 y 9. ¿Lo encontraron? Dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero, tejidos rojos, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y el 8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, aquí Jehová le está hablando, ¿verdad?, a Moisés, y le hace la orden de construir este tabernáculo con las ofrendas del pueblo, ¿verdad? Y ahí nombra lo que se necesita para la construcción del pueblo. Dice también que es una ofrenda voluntaria, o sea, nadie estaba obligado a ofrendar. De lo que la persona voluntariamente entregaba, de eso se iba a construir. Entonces, el santuario le dice luego, ya los últimos versículos, el diseño del santuario te lo voy a dar yo, le dice a Moisés. Y todos los utensilios que también tienen que ir en el santuario. Nos damos cuenta que Dios construyó este lugar para que Él habitara en medio de ellos. Lo dice su palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era el santuario? Este santuario se dividía en dos grandes partes. La primera era el atrio, que era como una especie de patio, y la segunda, el santuario en sí, ya que era una carpa que cubría todo el santuario. Entonces el atrio era una especie de patio en donde se llevaban a cabo los sacrificios, y también era la única sección, y esto quiero que pongan mucha atención, porque era la única sección en la que el pueblo tenía acceso. O sea, al atrio era la única parte en donde el pueblo podía estar. Donde, por ejemplo, si nosotros somos el pueblo, la única parte en donde podíamos estar en el tabernáculo era en el atrio. Por eso era tan importante para ellos ese lugar. Entonces ahí el pueblo era su forma de estar en la presencia de Dios. En el atrio ellos podían estar en la presencia de Dios. Para ellos significaba eso. Y luego de eso venía el santuario, ¿verdad? Y el santuario se divide en dos partes: el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era la primera parte en donde la entrada al pueblo estaba restringida por unos pilares, ¿verdad? Y solamente podía entrar el sacerdote hacia ese lugar, al lugar santo. Allí en su interior se encontraban todos los utensilios que en el texto que acabamos de leer que decía que tenían que estar. Ahí se encontraban el altar de incienso, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, y eran utensilios que los sacerdotes tenían que mantener. O sea, el encargo del sacerdote en este caso era cuidar era entrar en ese lugar y mantener los utensilios que estaban en ese sector, que era el lugar santo. Y por otra parte estaba lo más importante de todo el tabernáculo, que era el lugar santísimo. Y el lugar santísimo era donde estaba la mismísima presencia de Dios.
Era el lugar en donde estaba el arca del pacto, era el lugar en donde solamente tenía acceso una sola persona, que era el sumo sacerdote, y nadie más. Nadie más podía entrar ahí que el sumo sacerdote. Era un lugar en donde la presencia de Dios estaba ahí mismo, ahí, en ese lugar, encerrado en ese, y que también lo separaba el lugar santo con el lugar santísimo con un velo grande, ¿verdad? Y no cualquiera podía entrar. De hecho, la Escritura nombra a muchos de los sacerdotes que fallaron en su cumplimiento y cuando fallaban morían inmediatamente. Entonces, vemos acá la creación, ¿verdad?, de Dios para que Dios pudiese estar con el pueblo, el tabernáculo. Con estas partes, ¿verdad? Es una pincelada súper grande porque cada utensilio tiene su significado, cada cosa tiene su significado, pero no es eso lo importante. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que ver esto con el texto que acabamos de leer? ¿Verdad? Tal vez no tiene mucha relación, o ustedes creen que no tiene mucha relación con lo que acabamos de leer, pero la verdad es que tiene mucho que ver, ya que en Éxodo, en este tiempo, el pueblo creó un lugar específico para que la presencia de Dios habitara en ellos y tuvieran la oportunidad de pedir perdón. En ese momento y en ese lugar y en ese tiempo, ellos crearon eso para pedir perdón y poder ser perdonados una vez al año. Pero había un gran pero en lo que acabamos de leer, porque había una limitante que el pueblo no podía entrar a la presencia de Dios como lo que hacía el sumo sacerdote. El pueblo podía estar solamente en el atrio. De hecho, de ahí sale: más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Entonces el pueblo tenía una restricción para poder estar en la plena presencia de Dios. La única persona que podía estar con la plena presencia de Dios era el sumo sacerdote. Pero en cambio, nosotros vemos en 1 Timoteo 2, 5, 6 lo que acabamos de leer, y nos dice que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿verdad? Amén. Por tanto, ya no es necesario el tabernáculo físico para poder entrar a la presencia de Dios. Ya no es necesario un tabernáculo físico que separa la presencia de Dios del pueblo, porque Jesucristo hombre se entregó por nosotros y nos dio esa libertad. Y ahora ya no es necesario y no tan solo se pide perdón una vez al año. Entonces hoy, gracias al amor de Dios, nosotros tenemos ese gran privilegio. Dile que está al lado tuyo: gracias al amor de Dios tienes este gran privilegio. Gracias al amor de Dios. ¿Y el privilegio cuál es? El poder entrar libremente, ¿verdad?, al trono de la gracia, donde podemos ir a la hora que sea, en el momento que sea. No hay limitantes, no hay un rango que te diferencie de lo otro para poder entrar a la presencia de Dios. Con la muerte de Jesucristo, con lo que aconteció en esa cruz, pasó algo que fue crucial para beneficio de nosotros. Marcos 15:36 lo dice en su palabra. Perdón, 15:38 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Luego de que expiró Jesucristo, dio su último aliento, dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Hoy tenemos esa gran oportunidad. Pero ¿por qué tenemos esa gran oportunidad? Y esa es la gran pregunta. Y eso es lo que quiero enfatizar y es lo que vamos a estar compartiendo ahora. ¿Por qué tenemos esa gran oportunidad? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó que tenemos esa gran oportunidad? Simplemente por amor a Dios. Dile que está al lado tuyo: simplemente por amor a Dios. Simplemente por amor a Dios. Gracias al amor de Dios
nos mandó a su Hijo, ¿verdad?, a morir por nosotros. Amén. Por tanto, su sacrificio permite dos cosas. Primero, para los que notan, gustar de la presencia de Dios. Lo primero que nos permite la muerte de Jesucristo es poder gustar de la presencia de Dios. Poder adorarlo, poder darle gracias, poder pedir perdón. Y no tan solo una vez al año, no tan solo un momento, sino siempre. Y no tan solo una persona que era el sumo sacerdote, ¿verdad?, sino que ahora, porque Jesús murió por nosotros y Él fue nuestro sumo sacerdote perfecto, y el sacrificio perfecto, el único que cumplió toda la ley, el único que fue que fue tentado en todo y sin pecado, el sacrificio perfecto, gracias a eso, hoy nosotros podemos gustar de la presencia de Dios. Ya no hay más sacrificios, ya no hay otro sacrificio. Él fue el último, Él fue la persona que se entregó por nosotros, Él fue la persona que nos salvó, Él fue la persona que nos libró, ¿verdad? Y que nos dio la oportunidad de nosotros poder ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de Dios, de la ira de Dios. Porque muchos piensan que somos salvos del pecado, o somos salvos de la muerte, o somos salvos de ir al infierno, o somos salvos de sufrir. Y la verdad es que somos salvos de la misma ira de Dios. Porque antes éramos enemigos de Él. Amén. Éramos enemigos de Él. Por tanto, era necesario el castigo hacia nosotros. Porque no estábamos alineados con Dios, no estábamos en la misma línea. Por ende, la ira de Dios debía caer en nosotros. La ira de Dios debía, nosotros debíamos pagar eso. Y de hecho Romanos 5, 9, 10 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así es, Señor. Amén. Amén. Por tanto, la muerte de Jesucristo nos permite y nos da la oportunidad de ser salvos, ¿verdad? Y nos da este privilegio de poder estar y gustar de la presencia de Dios sin necesidad de un arca del pacto, sin necesidad de un sacrificio de un sumo sacerdote, sin necesidad de esperar un año, ¿verdad?, para poder pedir perdón, sino que es una relación constante. El velo se rasgó, ya no hay nada que nos impida. Y lo segundo, que esto me encanta, porque es para todos. ¿Cuántos creen acá que Dios no hace distinción de nadie? De nadie. Piensa en la persona que te cae más mal en la tierra. La persona que te cae más mal en la tierra, esa persona que tú decís: hoy me gustaría darle a veces una bendición con el puño cerrado. ¿Cuántos de aquí conocen o tienen alguna persona así? Hasta esa persona puede gustar de la presencia de Dios. Hasta esa persona puede ser salvo y estar sentado al lado tuyo alabando a Cristo. Porque Dios no hace distinción de nadie. Ni del gordo, ni del flaco, ni del alto, ni del chico, ni del con plata, ni del sin plata. A Dios no le da lo mismo todas esas cosas. Jesucristo murió por todos. Como dice Hebreos 5:3. Por eso tienen... Vamos a Hebreos. ¿Lo encontraron? Amén. 5, 2, Hebreos 5:3. 3. Dice: Dice así:
purificarse de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y también por él, claro. Yo tengo una versión que dice, por eso tienen que presentar ofrendas y sacrificios para que Dios perdone los pecados del pueblo y también los de ellos. En ese tiempo, no todos podían entrar en la presencia de Dios. En ese tiempo, el sacerdote era el que tenía que entrar, el sumo sacerdote, era el que tenía que entrar y pedir perdón por él y por el pueblo. O sea, él era el encargado de hacer eso. Y gracias a la muerte de Jesucristo, es para todos. O sea, no hay diferencia en un rango. O sea, no porque tú no seas pastor no puedes pedir perdón por ti. O no porque tú no seas sumo sacerdote no puedes pedir perdón. Por el contrario, el Señor nos dio acceso libre. Todos, porque Jesucristo murió por todos. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de persona para con Dios. Porque no hay acepción de persona para con Dios. Dile al que está al lado tuyo, no hay acepción de persona. No sé si ustedes lo entienden esto, pero es que no hay algo que impida, o sea, no lo hay. O sea, Jesucristo murió por todos y para todos. Y no existe algo que nos diferencie de poder ganar, de poder tener, la salvación. Si antes solamente el pueblo podía pedir perdón una vez al año, hoy nosotros lo podemos hacer todos los días. Amén. Imagínate esperar un año completo para poder pedir perdón por todos los pecados que hiciste en el año. ¿Cómo estaríamos? Imagínate solamente poder estar ahí en el atrio y no en la mismísima presencia de Dios. Hoy en día tenemos ese privilegio Amén. de poder estar en la misma presencia de Dios. Así es. Gracias, Señor. Antes era la labor del sumo sacerdote. Él tenía esa labor. Él tenía que hacerlo, porque si no había perdón para el pueblo. Él tenía que hacerlo. En cierta forma estaba como obligado en ir una vez al año, ¿verdad?, para pedir perdón por su pueblo y por él. Pero la muerte de Jesús marcó un antes y un después para nosotros. Y hoy en día ya no es obligación de nosotros ir. Si tú quieres estar en la presencia de Dios, tú tienes que hacerlo. Tú ya no pides perdón por el hermano que está al lado tuyo. Tú pides perdón por ti. Así es. Si tú quieres gustar de la presencia de Dios, tú tienes que ir. No puedo ir yo a buscar presencia para ti. No puede ir tu esposo a buscar presencia para la esposa. No puede ir el hijo a buscar la presencia para él. No. Si tú quieres gustar de la presencia de Dios, tú tienes que ir. El Señor nos dio esa libertad hoy en día. Pero también es una libertad con responsabilidad. Dile que está al lado tuyo, es una libertad con responsabilidad. Porque yo no sé si tú estás entendiendo o entiendes lo que te estoy tratando de explicar, pero ya no hay nada que nos separa. O sea, antes nos separaba y antes podíamos decir, no, es que no podemos ir a la presencia de Dios porque hay un velo. Si estuviésemos en ese tiempo, ¿verdad? No podemos ir para allá porque está ese velo y está esa puerta que no nos deja entrar. Pero hoy en día, ¿qué te impide a ti ir a la presencia de Dios? Nada, ¿verdad? No hay excusa. ¿Y cuántos de aquí realmente van a la presencia de Dios? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Porque ya nada nos impide ir. Amén. Porque ya murió Jesucristo por nosotros. Porque su sangre ya se derramó. Porque ya resucitó. Ya han pasado 2018 años. ¿Cuántos de los que estamos acá
realmente entiende esto y dice, pucha, ya no hay nada que nos impida, vamos a la presencia de Dios. Así es, Señor, amén. Todos los días. Porque ya no es una vez al año. En cada momento. Ya no es una vez al año. Por eso yo no sé si tú entiendes lo que sucedió, lo que pasó después de la muerte de Cristo. Dios mismo hizo este tabernáculo. Él fue el creador, Él fue el diseñador, Él fue la persona que diseñó esto para estar con el pueblo. Pero luego de pasar el tiempo, Él dijo, voy a mandar a mi Hijo. Voy a mandar a mi Hijo amado, Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo también amo al pueblo, que también quiero que gusten de mi presencia. Voy a mandar a mi Hijo para morir por ellos y que puedan pedir perdón y puedan ser salvos. ¿De quién? De mí mismo. Si Dios es así, quizás es difícil entender el por qué no lo hizo antes o el por qué no nos perdona de ya, por qué tuvo que mandar a su... No, que era así. Era necesario que Jesucristo muriera. Era necesario que nos dejara el Espíritu Santo. Era necesario que se fuera. Al principio los discípulos no lo entendían, pero era necesario, porque así nos permite a nosotros poder gustar de la presencia de Dios. Por eso es para todos. Por eso no hace distinción de nadie. Y los que tienen el privilegio de hacerlo y no lo hacen, ay, Ayúdanos, Señor. hay personas en otros lugares que no tienen el privilegio que tenemos nosotros, de juntarnos, ni siquiera de orar, porque uno puede orar internamente, nadie te va a prohibir orar a ti. Tú puedes estar en tu lugar, en un lugar sin nadie, puedes estar orando. Pero esto es lo que tenemos nosotros acá, el reunirnos en un lugar para poder adorar a Dios. Libremente, sin que llegue acá una persona y nos eche o nos amenace a muerte porque estamos adorando a Dios. Estamos libres, tenemos el privilegio. Y hay lugares en que no lo tienen. ¿Y cuántos quisieran tener esto? ¿Y cuántos de los que estamos acá vienen con las ganas que realmente debiesen venir? ¿Cuántos de los que están acá no cambian un domingo por un partido de fútbol? ¿O cuántos de los que están acá no cambian un domingo por una salida familiar? ¿Cuántos de los que están acá no cambian un domingo por quedarse acostadito en la cama tranquilito? Tenemos un privilegio que muchas veces no lo aprovechamos. No lo aprovechamos. Ayúdanos, Señor. Y si no lo tuviésemos, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos si para algunos el venir a este lugar es la única parte en donde oran? ¿Qué haríamos si el venir acá es el único lugar en donde pueden leer la Biblia? Porque la semana no lo hacen. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué haríamos si un día se determina que ya no se puede predicar la palabra de Dios en ningún lugar? Y saca las Biblias de nuestra vida y la terminan y borran todas las aplicaciones que hay en internet y sacan todas las Biblias que hay en internet y sacan todo. ¿Cuánta Biblia nosotros podemos recordar? ¿Cuántos versículos podemos recordar? Porque de tal manera amó Dios al mundo, Jesús lloró. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué más? Orar sin cesar. Muchas veces cuando tenemos un privilegio, lo valoramos después de que lo perdemos. Así es. Pero que eso no nos pasa a nosotros, la iglesia. Que eso no nos pase a nosotros. Por eso Dios me decía, que no se te olvide el privilegio que te di. Que no se te olvide el privilegio que te di. De poder entrar libremente a mi presencia. Al trono de su gracia. Porque aquí la persona que nos permitió eso, claro, fue por la muerte de Jesucristo. Pero Dios mandó a Jesucristo. Partió de Él. Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Amén. Él dijo, yo voy a mandar a mi Hijo.
Yo voy a mandar a Jesús para morir por ti, para que muera por ti, para que muera por mí, para Por que muera amor. por todos. Por amor a ti. Por eso le puse a este sermón gracias a Dios. Porque el privilegio nos da a nosotros el poder estar directamente en su presencia. Y el puente, ¿verdad?, es Jesucristo. Así es. El mediador es Jesucristo. Y ahí está Él, siempre, apañándonos, pero en todas, porque el diablo viene a cada rato a acusarnos. Ahí está Él. No, tranquilo, Dios dice, yo, Padre, yo ya morí por Él. Yo ya morí por Él. Yo ya morí por Él. Así es. Gracias, Señor. Fallamos, nos equivocamos, no hacemos caso y Dios está ahí igual. Ayúdanos. Y a veces no merecemos lo que tenemos y Dios nos da más. Así es. Así es de bueno. Ese es el amor de Dios. Esos son los privilegios que tenemos. Pero hay que valorarlos. ¿Qué te va a quitar? ¿Qué te va a quitar entrar a la presencia de Dios? ¿Qué te va a quitar entrar a su presencia? Nada. Ya no hay un sacrificio, ya no tenés que tener un animal para sacrificar. Ya no hay nada. Tan solo basta, con abrir tu boca. Así es, Señor. Amén. Y decir, Señor, estoy aquí. Gracias. En el nombre de Jesús. Señor, perdón. Me arrepiento por esto. Sí, Señor. Señor, te pido esto. Es tan fácil como abrir tu boca. Pero es triste ver iglesias. Es triste ver iglesias en donde ir a ese lugar es nada más que distraerse un día domingo. Es triste ver que el venir al culto, adorar a Dios, es nada más y nada menos que no tengo nada que hacer o tengo que ir porque si no van a hablar de mí. Y no lo hacen con el peso que realmente debiesen hacer. ¿Cómo? Vamos a ir a adorar a Dios y vamos a ir a la presencia de Dios. Y vamos a poder gustar de la presencia de Dios. Y el Señor va a poder hablar en nuestras vidas por medio de una palabra. Yo voy a poder estar con mis hermanos adorando el nombre de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Y en la semana ni siquiera somos capaces de abrir la Biblia. Ayúdanos, Señor. Es triste saber que tenemos un privilegio y no lo aprovechamos. Así es. Y el Señor me decía, que no se te olvide nunca, que no se te olvide nunca. Y díselos a los hermanos. El privilegio de Dios de Amén. poder estar en su presencia sin que nada nos separe. Nada. No hay un velo, no hay un sumo sacerdote, ya no hay una pared, no hay un arca, no, nada. No hay Ya nada nos separa. No hay excusas. Nada. Amén. Gracias, Señor. Solo tú y Él. Amén. Solo tú y Él. Tú puedes ir y está ahí. Así. Dios está gritándote, diciéndote, quiero estar contigo. Con la muerte de Cristo, Dios nos demostró su máximo amor. Y yo no sé si tú lo entiendes, la verdad, yo no sé si tú comprendes lo que estoy diciendo. Yo no sé si tú estás entendiendo lo grande que es el que Dios haya creado un lugar puntual para que su presencia esté y que después abra esas puertas para todos. Yo no sé si tú comprendes que Dios mandó que hubo un pueblo que hizo un lugar específico
para que estuviese la presencia de Dios y que luego Dios dijo, esta presencia tiene que ser para todos. Para todos. No para el pueblo de Israel. No para las 12 tribus, no. Para todos. Para todos. Para el bueno, para el malo, para el feo, para el lindo. Para todos. Es necesario entonces entender y valorar ese gran privilegio. Es necesario entonces que esto que es para todos, nosotros lo compartamos con los que necesitan. Porque claro, es para todos, pero ¿cómo se enteran todos? ¿Cómo se entera el que no conoce a Cristo que es para él también la presencia? Ahí está nuestra labor. Amén. Ahí está nuestra labor. ¿Es para todos? Sí. Y ahí está la labor tuya. Si es para todos, tú llévala a la otra persona. Y los que estamos aquí, debiésemos hacer eso. Pero si no somos capaces de leer la Escritura, de orar, menos vamos a ser capaces de predicar la palabra. Y eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Que gente se pierde porque nunca escuchó de Cristo o nunca se le predicó. Que vaya otro mejor. Que vaya otro, no estoy preparado. Que predique otro, total, ¿qué me va a pasar a mí? Y se desvalora el privilegio que tenemos. Se desvalora el privilegio que tenemos de poder gustar de la presencia de Dios y de poder compartir esa misma presencia. Se desvalora. Y si tú eres uno de los que quizás no está valorando la presencia, te pido a que te pongas las pilas. A que te pongas las pilas porque así como muchos países partieron libres, llegó un minuto en que ya la libertad ya no era la misma. Y no tan solo eso, sino que aproveches el tiempo porque tú no sabes cuándo viene el Señor y nos lleva. Amén. Y si nunca hicimos nada, nuestro galardón arriba no va a ser el que quizás debiésemos tener. Cierra tus ojos y ponte de pie, que vamos a hacer algo que